Esta es una producción de Grupo Fórmula. Me gusta mucho lo que estás haciendo últimamente. Nos estás trayendo estudios que nos permiten entender mejor lo que somos. A ti te encanta decir los consumidores. Sí. A mí me encanta decir los seres humanos, porque todos los seres humanos somos consumidores, ¿no? En mayor o menor grado, ¿no? Tú consumes relojes. ¿Hoy cuál traes? Es un reloj, un cronómetro. Oye, a ver si nomás lo que un día me hizo Pepe Murat, que alguien dice que traes un Bulgari. No los traigo. No, pues es un cronómetro así bonito, pero me gustan los cronómetros. Yo traigo mi Samsung, que me dice cuántas horas duermo, cuántos pasos camino, etcétera. ¿Tú? Yo no uso. ¿No? Nunca he usado nada. ¿No? Nada. ¿Te molesta? Sí. A mí me gusta Ni mucho anillo, medir. ni nada. Me gusta mucho medir los pasos. Hoy no lo traigo, pero Sí. usualmente uso un reloj. Y que me han dicho, oye, ¿por qué usas un reloj tan grande, uno negro, un Garmin? los Pero Porque sí. te mide los pasos, te mide el ritmo cardíaco. Puros malos todo. pasos. Puros malos pasos. No. Pero entonces todos somos consumidores. Todos los seres humanos, hasta el más pobre, algo tiene que adquirir. No estoy hablando de que vives ahí en la Amazonas pero si vives en una zona poblada, aunque sea rural, algo tienes que consumir. Entonces tú estás trayendo quiénes son los millennials y la generación Z. Sí. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, pero lo traes un tanto adaptado a lo que son en México. Exactamente. Porque no son iguales, ¿eh? No son iguales y lo que pasa un poco con estos análisis es que hay que entender que un millennial, que es una persona que se le define que llegó a la madurez en el año 2000, por eso Que nació entre el millennials. 65 y el 80, ¿no? Exactamente. Es la X. Es la generación de... X. Y los millennials entre el 81 y el 96. Sí, Okay. que llegan, insisto, a la madurez o que tienen uso de razón en el inicio del milenio. Pero lo interesante es que pues es muy diferente un millennial, por ejemplo, que vive en Zacatecas con un millennial que vive en San Luis Potosí. ¿Tú eres con un millennial millennial? No, yo soy generación X, soy un poco más grande. De hecho, Entre el 65 y el 80. técnicamente soy una cosa que se llama senial, que es entre dos generaciones siempre hay una generación que entiende a las dos. Tiene que ver con tecnología y una serie de cosas. Yo estoy entre los millennials y la generación Yo X. soy baby boomer, Tú eres nacidos baby entre el boomers. 46 y 64. ¿Tú, Hugo? ¿Sí? También eres baby Tú boomer. seguramente eres una generación bisagra entre los baby boomers y Sí, la generación así es. X. Y así pasa. Bien. Son generaciones que pongan los ojos. Ahora, pero vale la pena analizarlos y entenderlos no solo en México, sino en Estados Unidos. Y entender cuál es su poder demográfico y cuál es su poder adquisitivo. En 2023, la generación Z, que ya dijiste las épocas en las que nació, representó aproximadamente el 21% de la población en Estados Unidos. Los millennials, que como dijiste nacieron entre el 81 y el 96, alrededor del 21%, lo que ves es que son más o menos del mismo tamaño. La generación X, 19%, y después encuentras a los baby boomers con el 20.93%. Ahora, ¿por qué es importante? Los baby boomers hoy, en la actualidad, tienen el poder económico. ¿Por qué? Porque son, naturalmente, por su edad, personas que normalmente ya se consolidaron, porque tienen patrimonios, porque tienen bienes, y es súper interesante porcentualmente lo que ocupan las tres generaciones. Y lo que tenemos que reconocer es que ahorita estamos viviendo un momento histórico importante en términos de generaciones, porque pueden llegar a convivir en el mismo techo tres generaciones, lo cual históricamente no sucedía y tiene que ver un poco con... Bueno, sucedía, pero a principios del 20, Exactamente. como hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. Y la transferencia a las ciudades. Un cambio social. Exacto. Y la transferencia, sí. Y la transferencia a las ciudades. Ahora, cuando lo comparas con la generación Z en México, representan el 33% de la población. Wow. Es decir, la generación Z hay mucho más joven en México comparado con Estados Unidos. Tienen una presencia significativa en la población. Este era el segmento que de algún modo le preocupaba al gobierno en términos de votaciones, porque normalmente es un público que tiende a ser mucho más liberal que el gobierno actual, siempre es así. Y no vota. Y no vota. Pero conforme pasan los años, es una generación que todas las generaciones tienden a hacerse más conservadoras. Entonces, el comportamiento de la generación Z es importante. Ahora, 52% de la generación Z en México son hombres.
y lo que tienen es un ingreso promedio bajo con respecto a las generaciones en mismo momento en su tiempo, es decir, con los millennials de esa edad, con la generación X en esa edad. Que de por sí los ingresos son bajos en México, Exactamente. y siempre lo han sido. Exactamente. Ahora, los gastos anuales de la generación Z, en promedio... ¿En dónde? Aquí estamos hablando de Estados Unidos, me voy a Estados Unidos. Va a ser medio complicado porque voy a ir y venir. En Estados Unidos son 47,000, el equivalente a 47,000 pesos al año. Un enfoque muy conservador. Una de las grandes preocupaciones de la generación Z, Eduardo, es el disminuir sus gastos, el ser más frugales. Es una generación, a diferencia de los millennials, es una generación sumamente frugal. Los millennials tenían toda esta psicología de no voy a ser dueño de las cosas, prefiero tomar un Uber que tomar un coche, para que me endeudo por renta, una serie de particularidades como generación. Pero la generación Z, mucho el embate del contenido al que se enfrentan en TikTok, el que se enfrentan en Instagram, tiene que ver con ser frugal, 12 pasos para ser millonario, ahorra, creen los ingresos compuestos. Pero también los en intereses TikTok compuestos. ven vidas fantasiosas Sí, totalmente. del exceso. Ven los dos también. extremos, ven los dos extremos. Por un lado, Lo que el pasa es que la cuate car- bajando desde el Bugatti y otro diciéndole, por ahí no va. Lo que pasa Sé es que su disciplinado, cartera sí. les avisa, ¿no? Al final del día la cartera te avisa. Ahora, cuando lo comparas con los gastos de los millennials que gastan 74,000 pesos, insisto, traído a pesos, o con la generación Z91, pues es interesante. Ahora, los baby boomers empiezan a decrecer sus gastos. Mantienen su propiedad, pero decrecen sus gastos. Y esto es algo muy importante para los que nos están escuchando. Existe muchísima información en Internet que habla de la transferencia de ingresos de los baby boomers a las otras generaciones, especialmente a las mujeres. No obstante, en Estados Unidos y en entendí México... eso de la transferencia de los La ingresos. transferencia de los ingresos y del patrimonio tiene que ver con que la gran mayoría del patrimonio ahorita está en manos de los baby boomers, de tu generación. ¿Por qué? Porque era una época en la que lograron hacer su casa, pagar su casa, una serie de Sí, ya logros. no tienes tantas deudas. Exacto. Ya tus hijos ya se fueron, ya tienes menos gastos. Muchos ya jubilados. Una serie de logros. Pero Ahora, también tienes menos ingresos. ciertamente. Y de hecho, Y ahí está a eso voy. Gastan menos, pero siguen teniendo patrimonio. Entonces, pues los grandes planeadores financieros del mundo lo que hacen es empezar a sacar las cuentas y dicen, oye, pues aquí hay 54 trillones de dólares que se van a transferir de los baby boomers a la generación de millennials, especialmente mujeres, porque hay una... Pero eso, Eduardo, es medio una falacia, porque la gran mayoría de ese dinero en Estados Unidos son empresas. Son empresas que en el momento en que dejan de operar, dejan de tener valor. ¿Pero Y eso es por y apoyo además- familiar o por qué? ¿A qué te refieres Pero con la son transferencia? familiares. O sea, porque Son familiares, ok. es A tus herencias, hijos, para ponerlo más claro, ¿no? Y aquí puedes hablar del consultorio médico, puedes hablar del Exactamente. negocio, Sí, claro. pues, pero además el gasto de los baby boomers es muy diferente al de las generaciones anteriores, 100%. ¿ok? Suben gastos en viajes, suben gastos médicos, Así es. suben gastos en medicinas, suben gastos en ataúdes. O sea, Y- hay otros gastos. Hay otros gastos y no hay necesariamente una claridad de cuál es la esperanza de vida. Porque sí se sabe que la esperanza de vida está decreciendo, está perdiendo algunos años, pero no se sabe exactamente cuánto tiempo le va a durar a los baby boomers este dinero. Ahora, ¿todo Ese es esto un para qué nos sirve? Ok, ¿para qué nos sirve? Para entender que este perfil demográfico, la generación Z, tiene ciertas... Si yo soy un empresario en México, todo lo que me está diciendo, ¿para qué me sirve? Ok, O un varias proveedor cosas. de servicios. Primero, la generación Z tiene un interés elevado en temas de moda y belleza. Sí, 4 de cada 10 es un asunto importante para ellos. Su consumo de ocio no está ligado a los libros y a la lectura, cosa que en los millennials sí sucede, está mucho más ligado al video, lo cual no nos debe sorprender. 24% de ellos, estoy hablando de México en particular, están mezclados o están interesados en temas que tienen que ver con actividades deportivas de equipo. En México en especial, fútbol. Ahora, 48% de ellos, su principal prioridad, Eduardo, esto es altísimo en porcentaje, es disminuir los gastos mensuales en los últimos 2 Porque meses. además están más golpeados por la pandemia. Están muy conscientes del tema del... Ahora, 35% de ellos están preocupados por temas de violencia. Y esto, para los que nos están escuchando y están tratando de pensar en cómo lanzar una estrategia, un nuevo producto, la tercera prioridad tiene que ver con que ellos notan, 2,5 de cada 10, notan el aumento en costo de vida y cuánto le pega.
y 2 de cada 10 están preocupados de no poder pagar las facturas una vez que salgan de su casa, lo cual es un asunto importante. 37% tiene una percepción apática de la economía. Eso puede cambiar la configuración del país desde productos, políticos, servicios, de cara a una generación un poco más apática. Y todavía la gente se preocupa que si no funcionan los programas de apoyo social del gobierno. No, bueno, pues es por Sí, eso claro lo que funciona. hizo Claro ganar que si no, elecciones, esto hacen sería mucho ganar más No, elecciones. o sea, aquí en China, Claro. digo, la Hacen ganar gente, elecciones. la preocupación económica es terrible. Es terrible. Y si tú tienes 2 papás que están recibiendo un apoyo del gobierno, dices qué bueno. Por favor. Y si a ti te dan una beca para que estudies, qué bueno. 70 O- millones sobreviven aquí nada más. No, hombre. Tú tienes un horizonte más positivo en la vida. El mundo va hacia Por lo menos ingreso comes universal. más. Sí. El mundo va hacia ingreso universal, le gusta o no a la gente. El UBI famoso. Es el fin de estas doctrinas neoliberales que la gente se rasque sola, su capacidad. La meritocracia. La meritocracia. Si la meritocracia cuando naciste con cucharita de plata en la boca. Si no, ¿cuál meritocracia? Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.